Como ahora estamos grabando, los vuelvo a saludar. Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar entonces con la clase de repaso de esta unidad temática 4. Este capítulo del curso corresponde al de funciones, ¿ya? Todos han visto en el colegio, preparándose para la PSU, qué sé yo, un poquitito de funciones, y lo de hoy día anda más o menos bien con los contenidos que uno conoce, digamos, de la vida previamente, ¿ya? Así que no hayan alcanzado a ver los videos no es tan terrible, pero de todas maneras yo les pediría que, para que no se nos junten tantos videos para la próxima semana, acuérdense que hoy día tenemos que subir otro lote de videos, en la medida que vayan teniendo tiempo se vayan poniendo al día, ¿ya? Podemos volver a... No sé si hacer otro Zoom el lunes, pero a lo mejor lo que podría hacer yo es que el lunes voy a estar, digamos, operativo, atendiendo el foro, puedo estar en la oficina que tengo en Discord, no hay ningún problema, y podemos estar conversando por ahí, ¿ya? Eh, para que no nos pille la máquina pensando en que de este lunes, o sea, digamos, en 2 lunes más de nuevo hay pruebas. Acuérdense que en el curso tenemos las pruebas más o menos cada 2 semanas, ¿ya? Dicho eso, comencemos. Por acá tenemos un primer ejercicio, que si se fijan, esto vamos a partir lo más sencillito que podamos en este sentido. Dice que considere los siguientes diagramas sagitales que representan relaciones entre dos conjuntos A y B, ¿ya? Vamos a repasar lo que significa relación, pero si se fijan aquí la pregunta apunta a que cuál de estas figuras no representa una función y por qué, ¿ya? Entonces, vamos conversando de a poco. ¿Ustedes conocían esta forma de anotar funciones? ¿Sí? Yo me imagino que sí. Igual avísenme por el chat. Perfecto. Muchas gracias. Ricardo, levantaste la mano. ¿Eso está bien o fue un error? Ah, ya. No te preocupes. No hay problema. No, tranquilo. No pasa nada. Ya. Entonces, de todas maneras, para quienes no estén familiarizados con esto de los diagramas sagitales, les cuento un poquito. Un diagrama sagital lo que hace es que, por ejemplo, me voy a centrar en el que está aquí en la figura 1. Lo que hace un diagrama sagital es que me representa dos conjuntos. En este caso, si se fijan, los 8 diagramas sagitales me están representando un conjunto A, que es el que está determinado por las letras A, B, C, D y E. Si quieren lo vamos anotando por acá. El conjunto A va a ser aquel conjunto que sus elementos son las primeras 5 letras del abecedario, ¿ya? Y por otro lado tenemos un conjunto B, que si se fijan en casi todos los diagramas sagitales, salvo en el 7, lo que va a hacer es representar el conjunto del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Vamos a poner aquí en, salvo en la figura G o en la figura 7. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo acá es que yo tengo mis conjuntos A y B, y a través de esta relación que yo estoy estableciendo entre estos dos conjuntos, que le estoy poniendo F, yo estoy diciendo, por ejemplo, como estoy tomando el elemento A y lo estoy llevando a través de esta flecha al 3, yo con esto estoy diciendo, por ejemplo, que F de A vale 3. ¿Perfecto? Si yo miro el B y veo que el B está apuntando hacia el número 4, entonces yo estoy diciendo que F de B vale 4. Si yo miro la C, estoy diciendo que F de C también vale 4. Si miro la D, estoy diciendo que F de D vale 3. Y si estoy mirando la E, estoy diciendo que F de E vale 1. ¿Ya? Este es un primer ejercicio, una primera forma de representar funciones, que recibe este nombre de acá arriba, que son los diagramas sagitales. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer por acá es que tenemos que identificar, todo esto establecen relaciones entre los dos conjuntos. En matemática hay un concepto que es el de relación, que dice básicamente una relación entre dos conjuntos va a ser cualquier colección como de pares ordenados. Yo voy ubicando par por par cada uno de los elementos de A con los elementos de B, puede que los ocupe todos o que no ocupe ninguno, pero eso es lo que me establece una relación entre estos dos conjuntos. ¿Ya? Y una relación entre dos conjuntos va a ser función cuando cumpla una característica súper importante, que es la que voy a anotar por acá. Vamos a anotarla por aquí en medio, ¿ya? F, desde un conjunto A hasta un conjunto B,
es función, yo sé que al menos Brian, Cristóbal y Juan tienen clarita la película, pero de todas maneras vamos a anotar por acá. F de A a B es función, sí. Para todo A en el conjunto A, pongámosle X al tiro, ¿no? ¿Cierto? Para todo X en el conjunto A existe un único Y en B tal que Y es igual a F de X. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fíjense que me parece muy interesante y valiosa la discusión que se está dando en el chat. ¿Ya? Porque aquí hay dos claves. Entonces, para hacer función, fíjense que hay dos cosas que son bien fundamentales, que es lo que están diciendo Brian, Juan, Hernán y por ahí Cristóbal también están discutiendo, que dice relación con lo siguiente. Hay dos cosas fundamentales para establecer que una relación sea efectivamente una función. ¿Ya? Vamos a borrar por aquí. Lo primero que es bien importante es que yo necesito, como indican por ahí en el chat, que cada elemento de A le corresponda solo una imagen en B, ¿ya? De alguna manera, como lo estábamos, como yo les estaba contando recién, cuando yo necesito que algo sea una función, necesito que exista un único Y en B para cada X en A, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que un elemento de A no puede salir hacia dos imágenes, ¿ya? A cada elemento de A le va a corresponder exclusivamente un elemento en B, ¿ya? Eso es súper importante. A mí no se me ha olvidado la forma en la que me explicaron esto cuando yo era muy, muy chico. Creo que yo les he contado. Mi papá es profe de matemática. Y lo que él me decía es que para que uno no se le olvide esto de los diagramas sagitales, que hay que pensar que las personas, que digamos, el conjunto A, imaginárselo como que fueran personas que van a un carrete, y el conjunto B fueran las casas o los lugares donde son los carretes. Dos personas pueden ir perfectamente a una casa, a un carrete, ni un problema, pero una persona no puede ir a dos carretes al mismo tiempo. ¿Sí? Uno puede ir a uno primero y al otro después, pero ir a dos carretes al mismo tiempo es más bien difícil. Entonces, eso es lo que uno tiene que cuidar como primera cosa. Entonces, yo estoy viendo por acá en el chat que ustedes han dicho, ¿cierto, Diego? Ojalá se pudiera. Además, hace tanto tiempo que uno no puede carretear por culpa de esta pandemia. Pero bueno, eh, miremos por acá arriba. Pero es que si uno está fome se va al otro, es que fui a uno primero y después fui al otro, pues no fui a los dos al mismo tiempo. ¿Cachai? Pero en fin, son formas de recordarlo, ¿no? Pero la cuestión aquí es la siguiente. Si yo miro, por ejemplo, la figura 3, pueden apreciar varios de ustedes que si yo miro el elemento C se está yendo, digamos, la persona C está yéndose al carrete 1 y al carrete 2 al mismo tiempo. Entonces, esto de aquí no puede pasar en una función, porque en una función cada elemento de B es único para los elementos de A. ¿Ya? Así que la figura 3 queda descartada. Esa no puede ser función porque tengo dos elementos que están, digamos, tengo un elemento en la partida, que es en el elemento C, que está llegando a dos imágenes en el conjunto B. ¿Ya? Bajo esta misma lógica, ¿cuál otro podemos descartar el tiro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por micrófono o por chat? La 6, ¿cierto? Si yo miro la 6, de nuevo tengo el elemento C, que se me está yendo tanto al 2 como al 3. Entonces para casa. ¿Sí? Brian y algunos más de ustedes me están diciendo que también hay que descartar el 2. Y eso es correcto. ¿Por qué hay que descartar el 2? Porque en la 2 falla otra cosa. En la 2 falla este de aquí. Necesito que todos los elementos de A tengan una imagen en B. Entonces, si yo miro la figura 1, el A tiene, el B también, el C también, el D también, el E también. Y no hay repitencia, así que esta sí es función. Pero si yo miro acá, el A tiene, el B tiene, el C tiene, el D tiene, pero el E no va para ni una parte. Así que este tampoco funciona. ¿Ya?
El 2 ya lo habíamos mirado, fíjense que además de que el C se repite, más encima la E de nuevo no tiene, así que esta recontra que no funciona. ¿Ya? ¿Qué opinan de la 4? Claro, el fome que no va ni una fiesta, él es. ¿Qué opinan de la figura 4? ¿Esa sí funciona o no? ¿Sí? Perfecto. Fíjense que todos, cada uno de ellos tiene su imagen al otro lado, así que esa parte, el para todo anda bien, y más encima a cada uno de estos les sale una pura flecha. Así que correcto, esta sí funciona. Fíjense que aquí el 2 no tiene a nadie, pero eso no es tan terrible. Esto es como que nadie fue a esa fiesta, digamos. Pero no hay una problemática con la definición de función si es que dos personas o si es que dos elementos, si quieren, llegan a un mismo elemento en la llegada. ¿Ya? Ahí no hay inconveniente. ¿Qué opinan de la 5? ¿Es función o no funciona? Cristóbal dice que sí. ¿Quién más? ¿Hernán también? ¿Sí? ¿Ignacio? Perfecto, Antonia, Shakti, Diego, súper, porque todos tienen una flechita y, sí, pues, Manso Carrete, a ese había que ir claramente. ¿Sí? Si miramos la 6 ya la habíamos descartado. De nuevo, porque el C le salían dos y aquí el FOME fue el B. El B no se fue ni una parte, así que este también quedó acá. ¿Ya? ¿Qué opinan de la 7? ¿Es función o no es función? Perfecto, gracias Ignacio Hernán. ¿Y qué opinan de la 8? Aquí tampoco hay ningún inconveniente, ¿cierto? Todos tienen su imagen al otro lado y a todos les sale una pura flechita. Y ahí terminamos con el primer ejercicio, ¿ya? Esto era como para ir calentando motores. Si se fijan, lo más central de todo esto es la primera, o sea, la definición esta que yo tengo aquí en azul, ¿ya? Siempre va a ser importante saber qué es lo que define una función como tal. Y una función, entonces, reiteramos, una relación entre dos conjuntos va a ser función si es que todos los elementos de la partida, o sea, no me puede sobrar nadie en el conjunto, ¿ah? Tienen un único elemento asociado en la llegada, o sea, tengo que cubrirlos todos y además todos tienen que salir para una pura parte, no puedo ir a dos al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea? Con eso queda cubierto el primer ejercicio. Terminando la clase, nosotros vamos a subir una guía de ejercicios y la primera pregunta de esa guía de ejercicios es esta. ¿Ya? Así que digamos la 1A ya la tenemos lista. ¿Quedó alguna duda? ¿Hay alguien que no haya entendido algo en particular? ¿O va todo bien por ahora? Cuéntenme. Cualquier consulta me van frenando nomás. Gracias, Diego, Ignacio, Pablo, Shakti, Sebastián, Julio, Juan, Camila, Fabián. Claro, mira, más que ser, o sea, lo que pasa es que todas las formas que uno conoce de representar funciones son, valga la redundancia, representativos, ¿cachai? Cuando uno tiene básicamente tres formas de representar una función. Una son los diagramas sagitales, hay otra que son las expresiones analíticas, por ejemplo, cuando yo digo f de x igual x más 3, esto también es una forma de representar una función, ¿cachai? Y otra forma de representar una función, por supuesto, son sus gráficos, ¿ya? Que eso es tema de los videos de esta semana. En estricto rigor, cualquiera de las tres sirve para dar respuesta, ¿ya? Lo que pasa es que hay que elegirla bien. Por ejemplo, si yo tengo la función x más 3, ¿ya? Para hacer un diagrama sagital de la función x más 3, como que me quedo corto, porque yo tendría que decir el conjunto A, tendrían que ser todos los reales, entonces no me sirve poner aquí el 1, el 2, el 3 y el 4, y decir aquí en el B, como la función es x más 3, y aquí tendría que poner el 4, el 5, el 6 y el 7. Y mandar el 1 al 4, mandar el 2 al 5, mandar el 3 al 6 y el 4 al 7. Si te fijáis, 1 más 3 es 4, 2 más 3 es 5, ¿cachai? Pero lo que pasa es que el conjunto de partida de esta función de acá, si te fijáis, son todos los reales. No me sirve hacer un sagital con 4 elementos si es que yo tengo que cubrir a todos los reales. Entonces, para esta función en particular, no es que el diagrama sagital no me sirve para representarlo, pero lo que pasa es que no me queda completo. ¿Cachai? Eh, sí, hay funciones que toman conjuntos como elementos. La verdad es que en este curso no las vamos a trabajar tanto,
tú decides así como poner R y al lado poner R más 3. La verdad es que ahí es un poquitito más raro, ¿cachai? Porque uno no puede sumarle una constante, ¿cachai? Tendríamos que darle una vuelta. No sé bien lo que te estás imaginando. A lo mejor después, en la pausa o al final de la clase, podemos retomar tu consulta. Pero en estricto rigor, como te digo, para que sean, digamos, los diagramas sagitales funcionan bien cuando los conjuntos son finitos. ¿Sí? Cuando yo sé que mi conjunto tiene 5 elementos, 10 elementos, ¿cachai? Alcanzo a dibujar los 10 elementos en total, ¿cachai? Pero si no, al final lo conversamos, no hay problema. ¿Ya? Voy a borrar las respuestas de acá. Así que vamos andando. Aquí este es un segundo ejercicio que ya tiene que ver un poquito más con la estructura que uno conoce para decir funciones. Digamos, nosotros normalmente cuando uno trabaja con funciones, ¿verdad? Está acostumbrado a pensar en expresiones, ¿cierto? O en alguna fórmula. Cuando uno se imagina funciones, uno típicamente se le viene a la cabeza f de x igual a alguna cosa, ¿sí? Entonces, por ahí anda la cosa. Estos problemas ya tenemos expresiones analíticas, tenemos f de x por este lado y g de x por este otro lado, ¿ya? Y nos preguntan, dicen, definida sobre su dominio maximal. Este es un elemento que vamos a tener que conversar, ¿ya? Y con valores nr, ¿ya? Aquí no nos estamos imaginando complejo ni nada por el estilo. Yo tomo números reales y la función me va a escupir como resultado más números reales, ¿ya? Entonces nos están preguntando si es que estas dos expresiones, si es que estas dos funciones, perdón, son iguales o no, ¿ya? Y en caso de no serlo, ¿qué vamos a proponer nosotros para modificarlas un poco y que efectivamente queden iguales, ¿ya? Esta es una pregunta que se ve más bien sencilla, pero tiene su qué, ¿ya? Así que yo les pregunto a ustedes, si a nosotros nos están preguntando directamente por estas dos funciones, ¿qué harían ustedes para ver si es que son iguales o no? Si ustedes se enfrentan con esta pregunta, ¿qué harían? Por mientras que responden en el chat o prenden el micrófono, yo voy a escribir las dos funciones por acá. Tengo x cuadrado más 3x más 2. Y por otro lado tengo g de x, que es x menos 1 partido por x más 2. ¿Ya? Por aquí Hernán y Madeleine me están diciendo que podríamos evaluar en algunas expresiones, ¿sí? Felipe, levantaste la mano, cuéntame. No, profe, me equivoqué. Ah, ya, no te preocupes, no importa. Ya. Por aquí hablan de evaluarla, en otro lado hablan de factorizarla, hay otros de ustedes están diciendo igualarla, ¿ya? Vamos a conversar un poquito sobre las tres cosas. Primero, efectivamente, una forma de tantear, digamos, si es que dos funciones son iguales, es evaluarlas en algunos puntos, ¿ya? Podría ser, de hecho, démosle con estas dos funciones, podríamos evaluarla, por ejemplo, cuando uno quiere evaluar funciones, hay un punto donde normalmente es bien fácil evaluar. ¿Dónde me recomiendan ustedes evaluar estas dos funciones? Para que sea fácil, que no perdamos tanto tiempo tratando de evaluarla. Ya, Gabriel dice 0, 1 y menos 1. Madeline dice evaluemos en 1. Ya, pues, démosle, evaluemos en varias cosas por acá a ver qué es lo que pasa. Tratemos en 0 y en 1, por ejemplo, que esas normalmente son fáciles. Si yo tomo la función evaluada en 0, esto me va a decir entonces 0 al cuadrado menos 1 partido por 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2. ¿Cierto? Aquí lo que yo estoy haciendo al evaluar la función es que le estoy asignando valores a la variable x. ¿Ya? 0 al cuadrado menos 1 es menos 1 partido por 0 más 2, 2. Me da menos 1 medio. Y por otro lado, si yo tomo la función g y también la evalúo en 0, me queda 0 menos 1 partido 0 más 2, y esto me está dando menos 1 medio. ¿Ya? Al menos en 0 las funciones son iguales. Vamos a ver en 1. En 1 esto me queda 1 al cuadrado menos 1 partido por x cuadrado, 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, partido por 1 más 3 por 1, eso es 1 más 3 es 4, más 2 es 6. Pero 0 partido 6 es 0.
Y si yo evalúo G en 1 también, me va a dar, vamos evaluando, 1 menos 1, partido 1 más 2, esto es 0, partido 3, de cualquier manera esto es 0. Entonces, ya tenemos una observación interesante. Evaluaban 0, estas funciones son iguales. Evaluaban 1, también son iguales. Pregunto, ¿me alcanza esto para decir que las funciones son iguales? ¿Qué opinan ustedes? Ya, ¿por qué no me alcanza, madre? O Brian o Diego. Ya, Diego dice que hay que probar en otro punto más. ¿Sí? Ya, supongamos que encontramos un tercer punto y también son iguales. Les vuelvo a preguntar, ¿me alcanza o no me alcanza? Correcto, Fabián. Si se fijan, en estricto rigor, para que dos funciones sean iguales, yo necesito evaluarlas en toda la recta real. Y en toda la recta real me tienen que dar iguales. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la recta real? Es que en la recta real hay infinitos números. Entonces no me va a alcanzar la vida, digamos, para evaluar en todos los números reales y verificar que las funciones sean iguales o no. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hice este ejercicio igual? Porque de todas maneras a uno le da una intuición. ¿Ya? Si yo tomo dos puntos y me dan iguales, uno empieza a sospechar. Entonces uno va a un tercer punto y si siguen dando iguales, es más sospechoso todavía. Y pongámosle que tenemos harto tiempo y uno calcula 10 puntos y en los 10 puntos me da igual, entonces uno dice, ya, tengo la tincada de que estas dos funciones son iguales. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Vamos a mirar la segunda técnica que me ofrecían por acá, que iba a ser la de factorizar la primera. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacerlo así? Voy a factorizar la primera porque fíjense que acá, digamos, es sospechoso que estas dos cosas me estén dando iguales. Pero además, fíjense que yo voy a tomar la función g, la función f, perdón, y voy a seguir desarrollando aquí abajo. ¿Ya? Y aprovechamos de repasar factorización en este caso. Por ejemplo, yo aquí arriba tengo un x cuadrado menos 1. ¿Qué puedo hacer con ese x cuadrado menos 1? ¿Qué opinan? Suma por su diferencia. Perfecto. Fabián, Madeline, Pablo, Juan, Gabriel. Si se fijan, esto de aquí es x más 1 por x menos 1. ¿Correcto? Y abajo yo tengo una expresión que dice x cuadrado más 3x más 2. Esto es de estos que no sé cómo le llaman en el colegio. A mí me decían factor común, polinomio, qué sé yo. Pero en el fondo ando buscando dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo puedo factorizar la expresión de allá abajo? Perfecto, muchas gracias Antonia. 2 y 1. Entonces yo esto de acá lo puedo factorizar como x más 2 por x más 1. ¿Correcto? Súper, gracias Brian y Shakti. Entonces, aquí pasó algo raro, ¿no? ¿Qué nos pican los dedos por hacer algo aquí? ¿Qué quieren hacer? ¿De qué tienen ganas de hacer ustedes ahí? Queremos tachar, ¿cierto? Tenemos ganas de hacer esto, ¿ya? Y si yo hago esto, me queda x menos 1 partido x más 2. Entonces uno dice, mire, profe, x menos, cuando factoricé, me pasó esto de acá y llegamos igual a la función g. Entonces, ahora sí que tenemos ganas de decir que son iguales, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el público? ¿Son iguales estas funciones? ¿Ya? Lamento decirles que la respuesta es no. ¿Ya? Y lo vamos a conversar por otra cosa. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno trabaja con funciones, hay dos cosas que van a ser fundamentales cuando uno las estudia. Tres, en estricto rigor. Para que dos funciones sean iguales, entonces fíjense que vamos a anotarlo por acá. Para que dos funciones sean iguales, necesitamos tres cosas, dos de ellas fundamentales.
Primero, yo necesito que sus fórmulas, ¿sí? O sus expresiones, si quieren, sean iguales. Y ahí andamos perfecto, porque si se fijan, esta expresión de acá y esta expresión de acá son iguales. Así que esta primera condición me la cumple. Pero hay otras dos condiciones que son igual de importantes y que hay una de estas que me va a fallar. ¿Ya? Yo como punto B necesito que sus dominios sean iguales. Y como tercer punto necesito que sus recorridos sean iguales. ¿Ya? Normalmente les aviso al tiro, revisar los recorridos de una función es muy difícil, ¿ya? Así que normalmente el análisis se va a reducir a estas primeras dos. Estas dos son las que son más fáciles de chequear, ¿ya? Que sus fórmulas sean iguales, de hecho ya lo verificamos, estamos ok, pero ahora nos falta chequear lo segundo, que sus dominios sean iguales, ¿ya? Pregúntame al público. Yo sé que Gabriel ya tiene más o menos una respuesta, pero quiero que conversemos entre todos. ¿Qué es el dominio de una función? De hecho, vamos a ponerle apellido al tiro. Vamos a decir el dominio maximal de una función. Perfecto. De todas las cosas, bueno, están diciendo un montón de cosas perfectamente correctas en el chat, ¿ya? Así que súper bien. Ven que no era tan grave que no hubieran visto los videos por ahora, ojo, después esto se va poniendo más difícil. Pero efectivamente, es el conjunto del cual se toman valores, los posibles valores de X. A mí la forma que más me gusta decirlo es como lo dice Fabián, son los valores que puede tomar X, ¿ya? Entonces lo vamos a anotar así. Todo lo que están diciendo está correcto, ¿ya? Pero el dominio maximal de una función lo vamos a anotar aquí. Si quieren, es el conjunto más grande, por eso se dice maximal, de valores que puede tomar X. ¿Sí? En los diagramas sagitales de hace un rato atrás, los dominios maximales eran el conjunto A completo. ¿Ya? Eh, entonces, si ahora yo la miro por acá, fíjense cómo está esto de aquí. Vamos a la función g, que es más fácil responder acá. ¿Qué me dicen ustedes sobre el dominio maximal de g? ¿Cuáles son los valores que puede tomar la x sin miedo, digamos? ¿Cuáles son los valores que puedo tomar y que no voy a echar a perder nada? Fabián dice, puedo tomar cualquier valor menos el -2. ¿Qué opinan los demás? Madeleine dice lo mismo, Gabriel igual, Jaime igual, Diego también. Ignacio. Correcto. La verdad es que yo puedo decir aquí directamente que el dominio maximal de esta función g son todos los reales sin el -2. ¿Por qué no puedo tomar el -2? Porque si yo trato de evaluar g en -2, me queda -2 menos 1 partido -2 más 2. Y aquí esto se chacreó, ¿verdad? Porque yo -2 más 2 me va a dar 0. Y yo no puedo dividir por 0 porque esta cosa explota, ¿cierto? Entonces, no, como la división por 2 está mal definida, yo no puedo evaluar g en -2 y por eso es que me quedo con que el dominio maximal de la función corresponde a todos los reales salvo el -2. ¿Sí? Siguiendo exactamente esa misma lógica, quiero que me digan ustedes cuál es el dominio maximal de esta función de acá. ¿Cuál es el dominio de la función f? Son todos los reales, menos el -1 y el -2, me dice Fabián. Madeleine me dice que son todos los reales. Miremos, fíjense, ¿se acuerdan cuando tomamos f de x y dijimos que f de x era igual a esto? Antes de tachar. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a
voy a tratar de borrar. Borré más de esto, pero vamos mirando por acá. Entonces tengo x más 1 partido por x más 1. Si yo miro esta expresión de acá y la miro por aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde no puedo evaluar esta función? De nuevo no la puedo evaluar en menos 2, porque esto me va a dar 0, pero además tampoco la puedo evaluar en menos 1. ¿Se fijan? Y de hecho, para que nos quedemos todos tranquilos, tratemos de calcular f en menos 1. Si yo trato de calcular f en menos 1, me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, partido por menos 1 al cuadrado, que es 1, más 3 por menos 1, menos 3, más 2, más 2. 1 menos 1, 0, no hay problema, pero fíjense que aquí abajo tengo 1 menos 3, eso es menos 2, más 2, aquí abajo me vuelve a dar 0. Y esto otra vez, sabemos que es algo que no puede pasar, yo no puedo dividir por 0, ¿ya? Aunque el de arriba me dé 0 también. Si 3 dividido 0 está mal definido, 0 partido por 0 es una locura, o sea, esto definitivamente no puede pasar. Así que esto no está bien definido, y por ende el dominio de toda esta función son todos los reales, pero a esto le tengo que sacar el menos 2 y el menos 1. Así que tengo el dominio de f, tengo el dominio de g, y ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué opinan ustedes de esas dos funciones? ¿Son iguales o no son iguales? Son distintos dominios, entonces las funciones no son iguales. Perfecto. A eso iba esta pregunta. ¿Se fijan? Quedó una pregunta por acá que decía Martín, composición de funciones no lo estamos conversando todavía, pero en el fondo, cuando yo digo f de g de x, lo que hago es que tomo la función f y le evalúo en g de x. Entonces, en vez de poner x acá y x acá, lo que voy poniendo es x menos 1 partido por x más 2. Queda una expresión así bien horrorosa, pero eso es lo que uno hace cuando compone funciones. A lo mejor en la pausa, si te quedas un ratito, o al final de la clase, podemos discutir un poquito más sobre cómo se ve la composición de funciones. ¿Ya? Cristóbal, ¿a qué te refieres con en la GL1 también puede ser? Puedes prender el micrófono si tienes, si no me escribes por acá por el chat, no hay problema. Sí, profe, que como decía que también se anulaba en menos 1, si es que también podía ser 1x. ¿En la G? ¿Sí o no? Porque ¿Qué se cosa? anularía con el 1 y se Sí, dividiría por 0. pero es que no me queda dividido por 0, porque si te fijáis te queda 0 partido por 3. ¿Sí? Sí. Pero 0 partido por 3 es 0. No hay problema. ¿Cachai? El Ah, ya. problema, el problema ocurre cuando el 0 es divisor, no cuando es dividendo. ¿Cachai? Ah, ya, ya. Porque dividir Ya por es. 0 es lo que está podrido, pues ahí nosotros no sabemos cómo hacerlo. Pero Ya. 0 dividido cualquier otra cosa es 0. Es ¿Sí? 0. Ya, ahora sí. Gracias. Vale, vale. Gracias a ti por la pregunta. Ya. Entonces ahora, si se fijan, en 5 minutitos nuestra respuesta cambió rotundamente, porque ahora sabemos que estas funciones no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque sus dominios son distintos. ¿Queda clara la película? Entonces, viene una última patita de la pregunta que dice, ¿qué propone usted modificar para que sean iguales? ¿Qué harían ustedes? Porque si se fijan, las formulitas eran iguales. Lo que nos falló es que los dominios fueran iguales porque nos dieron distintos. Entonces, ¿qué harían ustedes? Care palo. ¿Qué podríamos hacer con estas dos funciones para que quedaran iguales? Los leo, los escucho. Es una pregunta que no es tan fácil de responder la primera vez, así que piénsenlo con calma y me cuentan. No importa, voy a responder yo por esta vez. ¿Qué podemos hacer para que sean iguales? A ver, yo creo que todo lo que me están diciendo apunta más o menos a lo mismo, ¿ya? Porque, claro, yo podría cambiarle la fórmula a la F, ¿cierto? Cambiarle los datos. Como dice Fabián, ¿sí?
Pero yo creo que la forma más sencilla de hacer eso es decir esto. A ver qué opinan ustedes. Lo que yo haría, ¿qué propone usted modificar? Yo modificaría lo siguiente. Yo diría, ¿sabéis qué? Como el problema son los dominios, pongámosle el mismo dominio en las dos. Entonces yo les diría, digamos que el dominio de F sea igual al dominio de G y lo cambiamos, carepalo. Como dice Jaime, vamos a igualar sus dominios. Entonces, yo podría decir, no sé, pues voy a dejarle como dominio para que no esté el -1 ni el -2 hinchando. Pongámosle que los dos dominios van a ser los reales positivos, por ejemplo. No tienen por qué ser los reales positivos. Basta con que yo le dejara a las dos funciones el dominio más chico. Si yo les dejo a las dos funciones este dominio de acá, también me quedan iguales. Pero, por ejemplo, al decir yo que el dominio de f y el de g sean iguales y que sean solo los reales positivos, entonces arreglé que los dominios sean iguales y las dos funciones me van a quedar iguales sin ningún inconveniente. ¿Se entiende la idea? Las trampas que uno puede hacer no son trampas en estricto rigor, pero digamos los trucos que uno puede hacer para que dos funciones queden iguales es que si sus dominios eran distintos, dejarle el mismo dominio a las dos. Y si es que sus funciones y sus fórmulas eran distintas, dejarle la misma fórmula a las dos. ¿Sí? Cuéntame, Fabián. Micrófono o chat, como tú quieras. Estamos esperando a que Fabián nos pregunte por acá. Si todo X debe tener Y, ¿qué pasaría con los X negativos? Es que si te fijas lo que yo estoy haciendo, perfecto, muy buena tu pregunta. Fíjate que al principio mi función f estaba definida como desde R salvo el -2 y el -1 hasta todo R. Pero el conjunto A, que en el fondo ese es el dominio de la función, si volvemos a los diagramas sagitales, yo tengo por acá A, por acá B, y acá yo tengo mi función f, este conjunto de acá, uno lo establece, y lo que yo quiero es que para todo mi conjunto A haya imágenes al otro lado, ¿ya? Entonces, si yo impongo que mi conjunto A son solo los reales positivos, de los negativos no me preocupo porque ya los saqué, ¿cachai? Entonces ahora yo solo me tengo que poner a pensar en mis números positivos y preguntarme si todos tienen imágenes al lado o no. Y si todos tienen, perfecto, no hay problema, y mi expresión como tal sería una función. ¿Se cacha bien? Esa es la sutileza que hay ahí. ¿Sí? Perfecto. Si yo saco los negativos a priori, no hay problema. Ahora, si los agrego, ahí me tengo que preocupar de que los negativos también tengan imagen. ¿Cachai? Fantástico. ¿Se cachó bien este ejercicio entonces? ¿Sí? ¿Quisiera respuestas por el chat o por el micrófono abierto? Existir otra forma para que las funciones sean iguales podría ser lo que nos proponía Madeleine, si no me equivoco, en el chat hace un ratito atrás, que es igualar las expresiones. Por ejemplo, tú decir en la función f, yo voy a decir, palo, voy a cambiar estas cosas de acá y voy a dejar la expresión directamente como x menos 1 partido por x más 2, y ahí puedes imponer perfectamente que quedan iguales. ¿Sí? Porque en el fondo aquí lo que te está fallando es, me falló el dominio, pero el dominio me falló porque las fórmulas eran distintas. Entonces yo puedo igualar las fórmulas o igualar los dominios. ¿Sí? Tal como dice José, con decir que el dominio sean los reales positivos, esto ya anda bien. Incluso yo podría decir, fíjense que podríamos omitir esta respuesta y decir que en realidad los dominios van a ser los reales sin el -2 y el -1. Porque si se fijan, ¿cuál era de forma última, cuál era el gran inconveniente que teníamos nosotros? Nosotros teníamos el inconveniente de que este compadre de aquí sí lo puedo evaluar en -1, mientras que este de acá no podía evaluarlo en -1. Entonces, si yo a la G le quito el -1, ya no tengo problema, porque ese era el único rollo que yo tenía. ¿Se fijan? Entonces, con dejarle solo los positivos o quedarme con el dominio más chico de las dos, ya arreglé el panorama y puedo seguir y puedo quedarme tranquilo con que las dos funciones son iguales. ¿Se cachó? De alguna manera, uno las restricciones, ¿ya? Al final me quedo con el dominio más chiquitito, porque si me quedo con el dominio más chiquitito significa que los que tenían el problema, ya no están. ¿Ya? ¿Se cachó? ¿Más o menos bien? ¿Qué opinan de este ejercicio? ¿Anduvo más o menos bien la cosa?
Perfecto, Fabián. Lo que ocurre es que ese punto queda vacío. Y queda vacío porque a ti ya no te preocupa porque lo sacaste del dominio. ¿Sí? Cuando estudiamos gráficas de funciones, hay una cosa que ocurre en las gráficas de las funciones que son las asíntotas. Y ahí vamos a entender perfecto qué es lo que pasa con los compadres que no están en el dominio. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si tú alguna vez has visto el gráfico de 1 partido X. ¿Ya? Si no lo has visto, grafícalo uno de estos días y ahí vaya a cachar qué es lo que pasa, porque si te fijáis, 1 partido X tiene el problema de las funciones que tenemos acá. 1 partido X yo no lo puedo hablar en cero. ¿Ya? Y si tú graficas 1 partido X, vaya a cachar qué es lo que pasa con el cero. ¿Ya? Efectivamente, el cero no va a tener ninguna imagen, pero además hay un comportamiento bien especial de lo que pasa con el gráfico cerca del cero. ¿Ya? Así que, como les digo, eso lo podemos conversar en la próxima clase. El video que les vamos a subir hoy día, el video que les grabé yo en particular, se trata de gráficos de funciones. Así que ahí van a poder mirar varias cosas. ¿Ya? Repito, ¿quedó clara esta pregunta de acá? ¿Se cachó más o menos bien? ¿Sí? Gracias, Pablo, Juan, Shakti, Diego, Nayanet, Fabián, súper. Son justo, bueno, no son justo las 9:20, son las 9:22. Y yo dije que a las 9:20 íbamos a hacer una pausa, ¿ya? Así que hagamos la pausa hasta las 9:30 y a las 9:30 retomamos con los ejercicios, ¿ya? Oblíguense, de verdad, chiquillos, yo lo estoy haciendo últimamente en mis clases también y me funciona. Oblíguense a caminar un poquito, aunque sea caminar de la pieza al baño, ¿ya? O en la misma pieza. Estirar la cama, qué sé yo, si es que siguen acostados, aprovechen de estirar las piernas un poquitito, háganse un té, vayan a buscar jugo, agua, lo que tengan a mano, y nos juntamos a las 9:30, ¿ya? A las 9:30 retomamos la clase, ¿sí? Yo me voy a poner en silencio. Si alguien quiere preguntar, igual me puede preguntar, pero no voy a escribir más cosas hasta las 9:30, ¿correcto? Ya, a caminar, a tomar agua, a lavarse la cara, a comer pan con mayo. José, solo por responder tu pregunta, no, está correcto, porque de hecho, en el fondo, al multiplicar por eso de esto, lo que estáis haciendo es imponerte cancelar, ¿cachai? Así que no hay problema. En estricto rigor lo que uno hace es multiplicar y dividir por x más 1 para simplificar los x más 1 que están dando vueltas por ahí y te quedas con la fórmula de g. Como te decía, uno puede cambiar la fórmula o cambiar el dominio y las dos cosas quedan iguales. No hay problema. ¿Sí? Está súper bien lo que estás proponiendo tú. Ahora sí, reanudé la grabación. Acuérdense que la idea es que estas clases quedan filmadas para que después ustedes las revisen. Casi no grabo esta segunda parte. Le había puesto pausa para que no estuviéramos 10 minutos grabando la silla vacía y ustedes no diciendo nada, porque el video queda un poquito más corto. Entonces, en esta etapa lo que nosotros queremos hacer es encontrar el dominio maximal de las funciones que tenemos ahí involucradas. ¿Ya? Nosotros ya hicimos eso de manera inconsciente en la pregunta anterior, porque en la pregunta anterior, cuando vimos cuál era el dominio maximal de G y nos dimos cuenta que eran todos los reales sin el menos 2, y que el dominio maximal de F eran todos los reales sin el menos 1 y sin el menos 2, lo que hicimos fue precisamente encontrar ese dominio maximal. ¿Y cómo lo hicimos? En el fondo nosotros tomamos la función, la trabajamos un poco y nos dimos cuenta que, por ejemplo, G no puede evaluarse en menos 2 porque si yo le evalúo en menos 2 divido por 0 y sabemos que la división por 0 no está bien definida. Y lo mismo pasa con F. Si yo la trato de evaluar en menos 1 o en menos 2 se me echa a perder, entonces no puedo trabajar con ella. Entonces nos están pidiendo hacer exactamente la misma pega, pero con estas tres funciones distintas. ¿Ya?
Entonces, cada una de las funciones tiene como una restricción asociada, ¿verdad? Y con eso vamos a tratar de resolver la pregunta completa. De esas tres funciones, hay una que es más o menos fácil sacarle al ojo el dominio maximal. ¿Cuál opinan ustedes de esas tres? ¿Cuál de esas tres ustedes opinan que es la más fácil de sacarle el dominio? La G, dice Ignacio. ¿Ya? ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué te tinca? A Diego también le tinca que G es la más fácil. ¿Por qué les tinca que esa es la más fácil? Fabián se opone, Fabián dice que la más fácil es F. Pero conversemos. ¿Por qué dicen, los que defienden la función G, por qué creen que esa es la más fácil de cachar? Perfecto. Ignacio dice 2 partido X no puede tomar el 0. Entonces, vamos anotando cosas al tiro. Partamos respondiendo la G. Total, al final vamos a responder las 3. ¿Ya? Pero, como Ignacio, si se fijan, miramos por acá. Y si nos piden calcular el dominio maximal de G, decimos efectivamente, vamos a decir, son todos los reales salvo el 0. Como dice Ignacio, yo no puedo evaluar esta función en 0. ¿Ya? Porque ahí tengo un 2 partido X, si yo evalúo en 0, queda la escoba, ¿verdad? ¿Dónde más no puedo evaluar aquí? Bien, Hernán, en 1 y en -1, como dice Juan, o Diego también. Si yo trato de evaluar en 1, me queda 2 partido 1, aquí no pasa nada, pero aquí me queda la grande, porque de nuevo me queda 1 partido por 0. Entonces, el 1 también se va para la casa. Hay un tercer elemento, que como dicen Hernán y Juan, es el -1, que pasa lo mismo. Porque aquí yo tengo x cuadrado menos 1, que yo lo puedo factorizar si quieren, y en el fondo estaríamos haciendo lo mismo que antes. ¿Ya? Fíjense. Denme un segundito que el chat se me quedó gigante por acá. Voy a tomar la función g de x y uno podría decir, esto es 2 partido x, ¿cierto? Más 1 partido x cuadrado menos 1. Entonces, tal como identificó al tiro Ignacio, ¿verdad? Yo miro acá esta expresión 2 partido x y sé que el x igual 0 no funciona, ¿cierto? Entonces lo tengo que descartar en algún momento. Pero si ahora yo miro esta expresión de acá, además pueden fijarse que esto yo lo puedo factorizar. Esto de aquí me queda como 2 partido x más 1 partido x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Tengo una suma por su diferencia, igual que en el problema anterior. Y ahora yo veo clarito que en el 0 no puedo evaluar, en el 1 no puedo evaluar y en el menos 1 tampoco. Por eso, saco como conclusión que el dominio maximal de mi función g, o sea, el dominio más grande que le puedo pillar yo a la función, son todos los reales, salvo, y ahora podemos anotarlo en orden. Da lo mismo, cuando uno escribe conjuntos así, da lo mismo anotarlo en orden o no. Pero el -1, el 0 y el 1 no juegan porque me echan a perder la función en este caso. Y así de simple encontramos el dominio maximal de esta función. ¿Se cachó más o menos bien? ¿Qué dice el público? Gracias, Antonia. Súper. Ya. Varios me dijeron que sí, Hernán, Juan, Pablo, Diego. Los demás espero que sigan por ahí, pero vamos bien, así que súper. Por ahí algunos de ustedes, Hernán, entre ellos, si no me equivoco, dijeron que la F también era fácil de cachar. ¿Qué opinan de esta función de aquí? Cuando yo tengo una raíz cuadrada, ¿cuál es la restricción que yo tengo que imponer para que esa raíz funcione bien? Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Pablo. Lo que nosotros queremos, Antonia, Francisco, muy bien. No, yo lo que necesito imponer, si quieren acá, es que yo le tengo que exigir a lo que está adentro de mi raíz, necesito que esto sea. Ya, aquí hay una pregunta, porque todos me dicen positivo. La pregunta es, ¿esto tiene que ser mayor a 0 o me basta con el mayor igual? Gabriel dijo mayor y Hernán dice mayor igual. Antonio y Pablo se suman a perfecto. Y Gabriel también dice mayor igual. Perfecto. Mayor o igual porque también me sirve que sea 0, porque la raíz de 0 es 0. No hay problema. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá,
digamos, la restricción importante va a ser que x más 5, perdón, que x menos 5, porque eso es lo que dice, x menos 5 sea mayor o igual a 0. O sea que los compadres que sí me van a funcionar son aquellos donde x es mayor o igual a 5. ¿Verdad? Y claro, si yo tomo el número 6, por ejemplo, me queda 6 menos 5, 1, y la raíz de 1 es 1. Eso anda bien, funciona. Pero si yo tomo, por ejemplo, el x igual a 4, me queda 4 menos 5, eso es menos 1, y la raíz de menos 1 no tiene definición en el conjunto de los reales, acuérdense. Las raíces negativas se pasan ya al plano complejo, ya no nos quedan en la recta real. Entonces, lo que a mí me interesa es que los números que sí funcionan son los x mayores o iguales a 5. Por lo tanto, ¿qué opinan del dominio de esta función f? ¿Cómo lo podría escribir? ¿Cómo lo escribo como conjunto, esta condición que tengo acá? Por supuesto, Fabián. Fíjate que delante yo dije del 0 al infinito y lo escribí como intervalo. ¿Sí? Así que de hecho, la respuesta, como varios de ustedes están diciendo por acá, es del 5 cerrado hasta el más infinito. ¿Sí? Y ese va abierto porque acuérdense que el infinito siempre va abierto porque el infinito como tal no es un elemento de los reales, sino que es un concepto. ¿Ya? Perfecto. Súper bien. Entonces ya tenemos lista la función f, ya tenemos la lista la función g. Veamos qué pasa con la función h. H dice 3 partido raíz cúbica de... Sí, esta se ve un poquito más difícil, pero la verdad es que no es tanto más difícil. 3x más 3. ¿Ya? Yo les tengo una pregunta a ustedes. Otra, digamos, yo les hago hartas preguntas. Aquí yo tengo una raíz cúbica. ¿La raíz cúbica tiene la restricción de los positivos y de los negativos o no? No, ¿verdad? Yo a la raíz cúbica le puedo pasar cualquier tontera y la raíz cúbica me va a dar solución siempre. Si yo digo raíz cúbica de menos 8, eso es menos 2. Si digo raíz cúbica de menos 125, esa es menos 5. No hay ningún problema, ¿verdad? Yo creo que John dio en el clavo aquí. Ya. Fíjense, Fabián, ¿por qué la raíz cúbica funciona bien con las negativas? Funciona bien porque acuérdate que las potencias cúbicas te respetan el signo. No hay ningún problema, ¿cachai? Menos 2 al cubo no es 8, es menos 8, ¿cachai? Entonces, bajo la misma lógica, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces, no hay problema con los signos. Siendo una raíz impar, si quieren ustedes, respeta los signos y no hay ningún problema, ¿ya? La clave está en lo que dijo Gabriel y en lo que dijo por ahí Juan, y John también dijo lo mismo, ¿ya? En términos de signos, aquí yo no tengo ningún problema. Este compadre de acá puede ser positivo o puede ser negativo. Pero si hay algo que no... Fíjate, Pablo, que da lo mismo, porque si 3x más 3 fuera negativo, por ejemplo, ponele que yo estoy reemplazando con x igual menos 2. Si yo reemplazo con x igual menos 2, eso me daría raíz cúbica, bueno, me daría 3 partido la cúbica de 3 por menos 2 es menos 6 más 3. Esto sería lo mismo que 3 partido por la cúbica de menos 3. Y la cúbica de menos 3 no hay ningún problema. Está bien definida y no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Queda un número raro, pero eso es lo único que pasa. ¿Ya? Entonces, por ahí no va el problema. El problema va por lo que indican tus compañeros por acá. Esta expresión de aquí adentro puede ser positiva o negativa, no hay ningún problema, pero tal como dice Brian, no puede ser cero. Entonces la condición que yo tengo que imponer aquí es que 3x más 3 sea distinto de 0. ¿Ya? Tiene que ser distinto de 0, ¿por qué? Porque si esto fuera 0, la raíz cúbica de 0 es 0 y de nuevo me queda un 3 partido por 0 y se me echó a perder la función. ¿Se cacha? Por eso yo necesito que 3x más 3 sea distinto de 0. Y si yo resuelvo esto de acá, tal como me dice Gabriel, 3x tendría que ser distinto a menos 3. En otras palabras,
X tendría que ser distinto a menos 1. Por lo tanto, ¿cómo me escribirían ustedes el dominio de H? Si yo necesito que sea distinto de menos 1. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Serían todos los reales salvo el menos 1. Súper. ¿Sí? Y con eso terminamos esta pregunta también, porque ahora la función h también la encontramos en el dominio. De eso se trata, encontrar dominios maximales. En el fondo yo me tengo que preguntar, ¿cómo se echa a perder la función? Y yo tengo que descartar todos los compadres que me echan a perder la función. Me tengo que quedar exclusivamente con los elementos que hacen que la función funcione, valga la redundancia. ¿Sí? Shakti, lo explico de nuevo, no hay problema. Aquí yo tengo una raíz cúbica, ¿ya? Como tengo una raíz cúbica, la raíz cúbica respeta los signos. Si te fijas, hay una diferencia bien fundamental con la raíz cuadrada, es que la raíz cuadrada adentro yo solo le puedo pasar números positivos, porque si le paso un número negativo, me salgo para el mundo de los complejos y nada que ver. ¿Hasta ahí me cacháis bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, que lo de adentro sea positivo o negativo en la raíz cúbica, nos va a dar lo mismo. Entonces la restricción aquí no va a ser que sea mayor a 0, mayor o igual, ni nada por el estilo. Pero sí va a pasar algo importante, y de ahí viene la condición. Nosotros vamos a pedir que 3x más 3 sea distinto de 0. ¿Ya? ¿Por qué necesito pedir que esto sea distinto de 0? Porque si 3x más 3 fuera 0, entonces la raíz cúbica de 3x más 3 sería lo mismo que la raíz cúbica de 0. Y te pregunto a ti misma, perdón. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 0? O si quieres, ¿quién al cubo me da 0? 0, correcto. Entonces, la raíz cúbica de esto es 0, y al final me quedaría 3 partido por la cúbica de 0, o sea, me daría 3 partido por 0. Y ya hemos conversado a lo largo de esta clase que esta cosa de acá no está bien definida. ¿Cachai? Entonces, como dividir por 0 no me sirve, yo tengo que descartarlo. Y por eso me quedé con esta fórmula de acá. Yo necesito pedir que 3x más 3 sea distinto de 0. Y para que 3x más 3 sea distinto de 0, entonces la x tiene que ser distinto de menos 1. Y por eso al final yo digo que el dominio son todos los reales salvo el menos 1. El menos 1 se lo saqué para que no me eche a perder la función. ¿Se cachó un poquito más ahí? ¿Sí? Perfecto, de nada, no hay problema. ¿Ya? Yo les dejo un desafío aquí, para molestarnos más. Tengo f, g, h, les voy a definir la función y de x. No es tanto más difícil, pero igual. ¿Qué opinan de esta función de acá? Yo puedo decir la función x partido por raíz cuadrada de 2x más 6. Sin pensarlo demasiado, ¿cuál creen ustedes que sería la restricción importante de imponer acá? Ya trabajamos con raíces, ¿cierto? Ya, perfecto. Todos me pillaron en menos 3. Pero además fíjense que aquí no dice nada, así que esta raíz es una raíz cuadrada. Entonces, además de cuidar de que esto sea distinto de 0, ¿qué otra cosa necesito? Que esto de aquí adentro sea distinto de 0, ¿y qué más? Mayor o igual a 0. Entonces, al final, ¿cuál va a ser la restricción de esto de acá? Yo voy a necesitar que 2x más 6 sea ¿cómo? Mayor estricto que 0. Si se fijan aquí, el mayor igual no me va a funcionar porque el igual me sigue echando a perder la fracción. ¿Se entiende la idea? Entonces aquí esto me daría, si uno resuelve esta inecuación rápidamente, me da que x tiene que ser mayor a menos 3. Entonces el dominio de esta función y tendría que ser todos los reales sin, perdón, tendría que ir desde el menos 3 hasta el infinito. ¿Ya? Esto es bien importante. Cuando las raíces cuadradas aparecen dividiendo,
ahí el 0 no me va a servir, entonces lo tengo que sacar y por eso en vez de decir mayor o igual digo mayor. ¿Ya? Es una sutileza, pero ustedes saben que a los profes nos gusta preguntar por estas cosas más bien específicas. Entonces, les digo esto para que se vayan preparando un poco. O sea, a ver, pensando en la prueba ya, yo sé que recién venimos saliendo de una, pero pensando en la prueba que viene en 2 semanas más, lógicamente una de esas preguntas va a ser encontrar el dominio maximal de una función. ¿Ya? Entonces, va a ser hacer esta misma pega que hicimos con f, con g, con h y con i, pero con otra función. ¿Ya? Eso es, lógicamente, una de las preguntas de la prueba, para que la dejen grabadita ahí, para que se acuerden cómo se hace. ¿Ya? En la guía de ejercicio que les vamos a subir en un rato más, está lleno de estas preguntas. Así que ahí ustedes van a tener harto para trabajar. ¿Ya? Cristóbal, efectivamente, si la raíz cuadrada aparece arriba, como en la función f, ahí la restricción basta que sea mayor o igual. Pero si aparece dividiendo, voy a necesitar que sea mayor estricto. ¿Correcto? Súper, no hay problema. Ya. Nos quedan 10 minutitos. Yo creo que alcanzamos a conversar un poco sobre la siguiente pregunta. A la cuenta de 3 voy a borrar, así que saquen pantallazos los que no hayan sacado. A la 1, a las 2, a las 3. Es como borrar la pizarra en el colegio, ¿cierto? Y que el profe había escrito mucho. Aquí hay otra cosa, ¿eh? Este ya está un poquitito, vamos a mezclar y yo creo que este es un buen problema para terminar, que tiene que ver con encontrar el dominio maximal a esta otra función, ¿ya? De nuevo, esto ya lo hemos conversado largo y tendido en las otras cosas. Ya, súper Ignacio, efectivamente el -4 no sirve, así que se lo tenemos que sacar carepalo. Pero en el fondo, de nuevo, fíjense que yo tengo una raíz cuadrada de algo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que este algo, ¿cómo tiene que ser para que esto funcione? Lo que yo acabo de cerrar en azul, ¿qué ecuación me tiene que cumplir? Como dice Antonia, tiene que ser positivo, ¿sí? Mayor o igual, de hecho, ¿cierto? Mayor o igual a 0, ¿sí? Al final eso es lo que yo necesito. Para que f esté bien definida, necesitamos que x cuadrado menos 5x más 6, todo eso partido por x más 4, necesito que todo esto sea mayor o igual a 0. Y si se fijan, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es eso de ahí? La estudiamos hace un tiempo. ¿Qué es esta cosa de acá? Es una inecuación o una desigualdad racional, como dice Antonia. Perfecto. ¿Y cómo resolvemos las inecuaciones o desigualdades racionales? Puntos críticos. Muy bien, Hernán. Súper. Estoy contento. Están respondiendo muy rápido. Excelente. Entonces ahora, ya pues, démosle con los puntos críticos. Hagamos la tablita. Primero terminemos de encontrar los puntos críticos. Fíjense que allá arriba yo tengo que factorizar, ¿verdad? Como dice Antonia, fantástico. Muy bien, vamos a factorizar primero. Arriba ando buscando dos números que me multipliquen 6 y me sumen -5. ¿Cuáles son esos números? El -2 y el -3. Excelente, Pablo. Entonces esto es lo mismo que decir x menos 3 por x menos 2. Todo eso partido por x más 4 y necesito que todo esto sea mayor o igual a 0. Así que aquí identifiquemos al tiro nuestros puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? El -4, el 2 y el 3. Fantástico, súper bien. ¿Sí? Entonces, ya tenemos claritos los puntos críticos. ¿Y qué hacíamos ahora? Nuestra tablita, ¿cierto? Tenemos tablita del menos infinito al -4. Tenemos tablita después del -4 hasta el 2. Tenemos otra tablita del 2 hasta el 3. Y tenemos otra del 3 hasta el más infinito. ¿Sí? Por acá, por acá, por acá.
Acuérdense que esto es difícil, ¿ah? No es tan fácil tener buen pulso aquí, pero ya lo estoy logrando. Al menos mi letra se entiende bien. Entonces digo x menos 3, x menos 2 y x más 4. Y al final aquí abajo, chuta, tenemos toda la expresión. X menos 3 por x menos 2 partido por x más 4. Por acá, aquí, aquí y acá. Ya. Démosle entonces, la expresión x menos 3 en el intervalo del menos infinito hasta el menos 4, ¿es positiva o negativa? ¿Qué dice el público? Negativa, ¿cierto? Correcto. Del menos 4 hasta el 2, sigue siendo negativa, muy bien. Del 2 hasta el 3, ¿qué opinan ahí? Sigue siendo negativa. Y aquí ya cambió, ¿cierto? Del 3 hasta el infinito. Ahora sí pasa a ser positiva porque tengo algo más grande que 3 y le estoy restando 3. Vamos rapidito, entonces ya se acuerdan en clase, así que lo vamos a hacer rapidito. El x menos 2, en este intervalo, me queda negativa, ¿verdad? Del menos 4 hasta el 2 me va a quedar negativo. Pasado del 2, ahora paso a positivo, y del 3 para adelante, lógicamente, sigue siendo positivo. Y con el x más 4, lo que ocurre ahora es que hasta el menos 4 es negativo, y del menos 4 para adelante me van a quedar todas positivas. ¿Cierto? Entonces, negativo por negativo, partido negativo, negativo. Negativo por negativo, partido positivo, positivo. Negativo por positivo, partido positivo, negativo. Positivo por positivo, partido positivo, positivo. Retomamos la inecuación. Yo quería encontrar los compadres que fueran mayores o iguales a 0. Entonces, ¿con qué soluciones me quedo? Con las positivas. Entonces me quedo con esto de aquí y con esto de acá. Entonces, el dominio de esta función f sería del menos 4 hasta el 2 unido del 3 hasta el infinito. Pregunta del millón. Ahora yo tendría que analizar los puntos críticos para ver si los agrego o no. ¿Cierto? Muy bien, Antonia. Fantástico. ¿Qué opinan del menos 4? ¿El menos 4 funciona o no funciona? El menos 4 no, porque me piteo la fracción aquí abajo, ¿cierto? ¿Incluyo el 2? El 2 sí funciona, ¿verdad? Así que ponemos el borrador por acá. El 2 lo voy a agregar. ¿Y qué opinan del 3? El 3 también funciona. Entonces, terminamos esta cosa por acá. Entonces el 2 lo vamos a anotar cerradito y el 3 va cerradito también. Y aquí está el dominio de nuestra función. ¿Sí? Y si se fijan, esta pregunta en estricto rigor, como que ni siquiera era una pregunta de funciones, pues como que era una pregunta de inecuaciones disfrazada de función. ¿Sí? Jaime, cuando uno tiene inecuaciones, cuando uno tiene inecuaciones así, la forma más rápida es la tabla. ¿Ya? Ojo que aquí yo me demoré en escribirla y todo porque le iba explicando, pero cuando uno hace la tablita solo, esto es notoriamente más rápido. ¿Ya? Esta es la forma más rápida que hay para resolver, como bien dijo Antonia, o Shakti, ya no me acuerdo, parece que fue Antonia, cuando alguien dijo esto era una desigualdad racional, que es el nombre más técnico que uno puede encontrar. Las desigualdades racionales, siempre la forma más rápida de resolverlo va a ser con la tabla de los puntos críticos. ¿Ya? Así que eso es lo único que podemos verificar por acá. ¿Se cachó bien el ejercicio? ¿Qué opinan los demás? Claro, esa es la otra, Fabián. Encontrar un software que nos resuelva las ecuaciones. ¿Sí? Ya, pues. Entonces yo voy a borrar esto de acá y voy a cumplir con proyectarle el quinto problema. ¿Ya? Aquí dice, determine si las siguientes relaciones son pares, impares o ninguna de ellas. ¿Ya? No vamos a alcanzar a resolver el ejercicio, pero sí les voy a decir, más o menos, recordarles lo que significa que una función sea par o que sea impar. ¿Ya? Recuerdo. Entonces, 1.
decimos que f es par. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien sabe? ¿Alguien recuerda lo que significa la paridad de una función? Claro, 2n es la paridad de un número. Simétrico al eje Y, perfecto, muy bien, Gustavo. ¿Ya? Pero esto tiene una formulita también que da como resultado que son simétricas respecto al eje X, al eje Y. ¿Ya? Ojo que escribir como 2K significa que un número es par, no que una función es par. ¿Ya? La definición de que una función sea par o impar es esta. Si f de menos x es exactamente igual a f evaluado en x. O sea, como que la función se come los signos. ¿Ya? Y por otro lado, decimos que f es impar si f es casi lo que dice Ignacio, que f de menos x es menos f de x. ¿Sí? Entonces, todos nosotros conocemos funciones pares e impares, ¿sí? La función par casi por definición, ¿cierto? Por característica, es x cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo calculo f de menos x, esto me da menos x al cuadrado, y el cuadrado se come el signo, entonces menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado, que si se fijan es lo mismo que f de x. Entonces nosotros acabamos de probar aquí, muy rápidamente, que f de menos x es lo mismo que f de x, así que es par. ¿Sí? Por otro lado, una función impar muy característica es x cubo. Porque si yo quiero calcular f de menos x, esto es menos x al cubo, y esto es menos x por menos x por menos x. Eso es menos x al cubo, y esto es lo mismo que menos f de x. Entonces acabamos de probar que f de menos x es menos f de x, o sea que es impar. Mientras que estas dos de acá me cumplían que la función era par. ¿Ya? Entonces, se nos acabó el tiempo, son justo las 10, pero les cuento un poquito cómo se resuelve este ejercicio. Ustedes tomen esta función de acá y evalúenla en menos x. Y traten de hacer que les dé f de x o menos f de x. Si les da f de x, entonces va a ser par. Y si les da menos f de x, entonces va a ser impar. ¿Ya? Para ayudarlos un poquitito con los resultados, les soplo por ahora. Esta les tiene que dar impar. Esta les tiene que dar par. Y esta les tiene que dar impar también. ¿Ya? Así que ahí tienen las respuestas para que cuando ustedes estén trabajando puedan resolverlo. ¿Ya? Tranquilo, Hernán, esta cosa hay que discutirla un rato más para que se entienda, ¿ya? Y no quiero extenderme más del tiempo de justo los 90 minutos de clase, ¿ya? Entonces ustedes repasen los videos, traten de hacer este ejercicio y si no anda bien la cosa, el lunes en la mañana yo me puedo conectar un ratito y hablamos de paridad y de imparidad, ¿ya? No hay ningún inconveniente con eso, ¿sí? Sí, Antonia, en el tercer video de la semana pasada se habla de paridad y de imparidad. ¿Ya? Para que le puedan echar una manito ahí cuando tengan tiempo. ¿Sí? Por supuesto, Pablo, en la oficina de Discord yo estoy casi todo el día. ¿Ya? Estaba aprendiendo, igual hay un amigo mío me ayudó y me ayudó a montar me ayudó a montar los separados por precálculo y por cálculo avanzado. Así que se pueden meter al canal a cualquiera de los canales de voz y hacerme las preguntas directamente, o por los canales regulares y escribir. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Algunos de ustedes ya me han preguntado por ahí, así que si me pillan, la forma de saber que yo estoy es que estoy conectado sin audio, pero en mi sala. Entonces ahí me pueden mirar y no hay ningún problema. ¿Ya? Sí, Fabián, se los puedo mandar, lo puedo subir al foro, o sea, a materiales en un campus, no hay problema. ¿Ya? Ya pues chicos, quedamos hasta aquí hoy día. Espero que haya servido la clase. Conversamos harto, me gusta. Ojalá que mantengamos este nivel de participación en la medida que vamos avanzando en el semestre. Vamos súper bien. Así que eso, pues. Ánimo, estamos a mitad de semana ya, queda poquito. El viernes se ve lejos, pero no está tan lejos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén súper bien. Chao, chao.